Hola a todos, muy buenas tardes. Soy el Dr. Miguel Tapia y en esta ocasión vamos a hablar de un estudio, yo diría de los más importantes y más básicos que todo médico general y familiar va a ver en su práctica clínica. Este es el examen general de orina, también conocido como EGO. Entonces, ¿qué es? Va a ser la evaluación física, química y microscópica de la orina, es decir, vamos a hacer tres tipos de pruebas, unos con una máquina, otros que tienen que ver a veces con el uso de un sticks urinario y la evaluación microscópica que evidentemente se va a hacer de manera operador dependiente mediante un microscopio. Va a tener diferentes exámenes y va a determinar diferentes cosas, todo esto que sale a través de la orina. ¿Qué comprende un examen general de orina básico? Vamos a ver la apariencia y el color, el olor, esto al menos lo menciona el libro porque realmente yo nunca he visto un EGO que reporte el olor, aunque quizá tenga que ver con que no he visto, por ejemplo, un caso clínico en el que se trate de que el olor tenga alguna relevancia clínica. pH, proteínas, densidad específica, esterasa leucocitaria, nitritos, cetonas, bilirrubina, urobilinógeno, cristales, cilindros y glucosa. También podemos ver los leucocitos, los mismos cilindros de estos leucocitos, glóbulos rojos y sus cilindros. Tenemos el color y el olor y van a ser parte de un EGO normal. El color en general podemos decir que va a ser un amarillo claro y sin un olor alterado, dulce, fétido o fecal dependiendo del caso, y puede ser alterado por diferentes cosas, la misma concentración de la orina, que generalmente nos va a hablar de deshidratación, el uso de fármacos o meramente una enfermedad. En cuanto al color, bueno, vamos a tener este tipo de colores muy poco comunes, por ejemplo esta orina verde, que nos va a hacer pensar por ejemplo en una infección por pseudomonas, o esta orina morada, que de hecho así se llama el síndrome de la bolsa de orina morada, y que nos va a hablar de diferentes infecciones. La misma pseudomona puede dar una infección por esto, pero no va a ser lo único, por ejemplo también proteus, entre otras. Pero bueno, la orina roja, en términos patológicos, nos va a hablar de una hemoglobinuria, hemoglobina en la orina, mioglobinuria, mismo caso, hematuria, sangre literalmente, y después vamos a ver que se puede hablar de micro y macroscópica, y un síndrome carcinoide, por ejemplo. Causas no patológicas van a ser generalmente dietéticas o el uso de fármacos, en este caso la rifampicina, un paciente con tuberculosis o el consumo de betabel. Naranja. En cuanto a las causas patológicas vamos a tener la presencia de pigmentos biliares por diferentes patologías, fenotiacinas, el uso de fenotiacinas y fenazopiridina. Va a ser muy común que nos lleguen pacientes que por alguna razón toman fenazopiridina cuando tienen la infección urinaria, que generalmente también para que sepan viene formulada con ácido anhidríxico, pero piensan que es parte del mismo síndrome y lo que no saben es que es porque están tomando este medicamento. Amarillo, bueno, en este caso el amarillo puede ser normal, pero si hablamos de una orina concentrada o bilirrubina, estamos en el contexto de un paciente probablemente patológico. ¿Qué causas no patológicas? La administración de tetraciclinas, zanahoria, fenacetina y nitrofurantoína. Otro de estos fármacos típicamente utilizados en las infecciones del tracto urinario. Verde-azul, quedamos biliverdina y estas infecciones por pseudomonas, por las diferentes cepas, más comúnmente aeruginosa. Y las no patológicas, el uso de amitriptilina, triamtireno, vitaminas y también, por ejemplo, cuando se utilizan estos tipos de tintas, azul de metileno. Negro, tenemos melanina, urobilina y metahemoglobina. Y las causas no patológicas, uso de levodopa, compuestos de hierro, pacientes con anemia ferropénica, por ejemplo, y fenoles. Y marrón, mioglobina, compuestos biliares, el consumo de habas, metronidazol, levodopa y el consumo del ruibarbo. También, por ejemplo, una fístula nos puede dar la presencia de una orina de un color nada común. Hablando del tono o de cómo va a pasar la luz a través de esta orina, podemos encontrarnos con blanco lechosa, pacientes con quiluria, piuria o hiperoxaluria, incolora, diuréticos, diabetes insípida o consumo de agua. Esto básicamente va a ser, en general, estados de sobrehidratación, el uso de fármacos, y esta orina, de ser normalmente amarilla o amarillo claro, va a tender hacia ser literalmente transparente. Turbia, piuria, fosfaturia o fecaluria, y es esto que vemos aquí. Fecaluria también puede ser, como les mencioné, en el contexto de una
fístula. Luego el pH. El análisis de pH va a revelar el equilibrio ácido-base dependiendo del color. Con estas tiras que todos utilizamos, la orina va a reflejar el trabajo de los riñones para mantener esta homeostasis y el equilibrio ácido-base. Los valores normales, hablando de la orina, van a ser de 4.6 a 8. Si hablamos de una orina ácida, ¿qué vamos a tener? Acidosis metabólica, por ejemplo en un paciente con cetoacidosis, diarrea crónica, una dieta primordialmente de carne, insuficiencia respiratoria crónica. La orina alcalina, es decir, con un pH mayor a 8, lo vamos a encontrar en acidosis tubular renal, alcalosis metabólica, causada por ejemplo por vómito, aspiración nasogástrica, diuréticos, la alcalosis respiratoria, infecciones por gérmenes productores de ureasa, que esto va a ser muy común, por ejemplo Proteus mirabilis, y una dieta vegetariana. La presencia de proteínas en cantidades mínimas puede ser fisiológica, pero en general nos vamos a encontrar con cuestiones patológicas. La excreción de estas proteínas va a ser un indicador de la función del riñón, y en condiciones normales, como les mencioné, solamente en cantidades mínimas, es decir, valores normales de 20 miligramos por decilitro, o si tenemos una recolección de orina de 24 horas, de 150 miligramos por día. Si queremos hablar de una manera más precisa, podemos determinar lo que es la albuminuria. Normal va a ser menos de 30 miligramos en una recolección de 24 horas, y después vamos a tener estos dos términos que van a ser micro y macroalbuminuria. Si hablamos de microalbuminuria, vamos a hablar de 30 a 300, y macro va a ser de más de 300. Este es un valor que siempre se va a preguntar en los exámenes para que se lo aprendan, y siempre va a ser relevante. Vamos a tener esta proteinuria, que lo vamos a definir cuando estén excretando proteínas, y se puede dividir de diferentes formas. En cuanto a la intensidad, que va a ser intensa más de 3 gramos, moderada de 0.5 a 3, mínima de menos de 0.5 y la normal, como les mencioné, de menos de 150 por día. En cuanto a las causas, en la mínima vamos a tener algunas cuestiones más fisiológicas o alteración de la fisiología, pero no necesariamente una enfermedad del riñón. Por ejemplo, ejercicio, fiebre, el mismo ortostatismo o infecciones. Ya hablando de la moderada y de la intensa, generalmente nos vamos a encontrar con patología renal, glomerulonefritis, nefropatía diabética, preeclampsia, esclerosis. Y en la cuestión intensa también podemos encontrar enfermedades autoinmunes, por ejemplo, lupus, la presencia de la misma amiloidosis o glomerulonefritis, pero generalmente en un contexto de un paciente grave. Otra medida muy relevante va a ser la densidad específica, que se va a sacar con uno de estos aparatos que tenemos acá, pero va a ser un método inexacto donde se va a comparar un mililitro de la orina que tenemos con un mililitro de agua, y con base en esto generalmente va a ser mayor, vamos a tener 1 punto algo, y si pasa de 1.30 podemos hablar de una orina concentrada. Cuando es menos de 1,005 o 1.005 es diluida. Diferentes causas nos pueden dar un aumento o una disminución de esta densidad, es decir, una orina concentrada o diluida, que nos puede dar un aumento: diabetes mellitus, insuficiencia suprarrenal o insuficiencia cardíaca, hepatopatías, vómito, diarrea o fiebre. En cuanto a la disminución, también van a ser algunas patologías, muy característicamente la diabetes insípida, el uso de diuréticos en pacientes con hipertensión, y lesiones ya sea al túbulo o al glomérulo renal. Esterasa leucocitaria, este va a ser típico y se debe de correlacionar, que también es muy importante, en las infecciones del tracto urinario. Va a ser una determinación indirecta porque al final del día es la presencia de una enzima en la orina. Valores normales es que no exista esta enzima. Valores positivos nos van a apuntar hacia la presencia de una infección del tracto urinario, y es importante correlacionar con nitritos. Si uno está positivo y el otro negativo, hay que tener un poco de duda. Si están positivos los dos, nos va a hablar de una alta probabilidad de que este paciente tenga infección de vías urinarias. Los nitritos nos van a hablar de la presencia de una reductasa, que generalmente va a estar presente en diferentes bacterias o microorganismos que producen infecciones del tracto urinario. ¿Qué va a pasar? Cuando esté presente esta enzima, en lugar de excretarse nitratos, que va a ser la cuestión fisiológica, se van a excretar nitritos.
y esto nos va a hablar indirectamente de la presencia de una bacteria. Entonces, importante correlacionar. Normal que no esté presente. Positivo, sospecha del tracto urinario. Glucosa. Normalmente no debe de haber en la orina y su presencia nos va a hablar de una elevación de la glucosa a nivel sérica, generalmente mayor a 200 miligramos por decilitro, que es este umbral máximo de filtración. Es decir, normalmente yo tengo, no sé, entre 0 y 100 de glucosa a nivel sérico. Si yo me paso por cualquier cuestión de 200, ese 201, por ejemplo, ese 1 va a empezar a excretarse. Y con esto vamos a determinar la presencia de una glucosuria, que va a ser la excreción de esta glucosa. Y es importante determinar si a nivel sérico realmente hay una hiperglucemia, porque va a haber algunos casos en los que no. Entonces, valores altos e hiperglucemia nos van a hablar obviamente de diabetes, en general de cuestiones endocrinológicas, como acromegalia, Cushing, el mismo hipertiroidismo, enfermedad pancreática, me refiero a exócrino, alteraciones metabólicas graves y el uso de algunos fármacos. Y valores altos pero sin la presencia de una determinación de glucosa sérica alta, en general tubulopatías o el mismo embarazo. Las cetonas. Es una detección de estas mismas cetonas en orina que va a ser un producto catabólico de ácidos grasos y que normalmente no va a estar en la orina. ¿Qué nos puede hablar? Que nos va a dar unas cetonas positivas. Una cetoacidosis diabética, muy comúnmente ayuno, alcoholismo, inanición, el uso de algunas dietas hiperproteicas en pacientes, por ejemplo, que van al gimnasio, el uso de isopropanolol, patología febril, hipertiroidismo, embarazo y lactancia. Entonces es importante también correlacionar con el paciente, no necesariamente pensar siempre que se trata de una cuestión patológica. Bilirrubina y urobilinógeno. Va a ser la detección de la bilirrubina directa, aquí dupliqué el D, soluble. Es decir, la indirecta no va a ser soluble y típicamente no la vamos a encontrar en la orina o no se debe de encontrar en la orina. Y cuando tenemos una elevación de la bilirrubina directa, nos va a hablar de que hay una patología biliar. Ahora, el urobilinógeno se encuentra en desuso, pues es una analítica, podemos decir, más antigua que la misma detección de estas bilirrubinas a nivel sérico en la sangre. Nos va a dar obviamente más información la determinación de la bilirrubina directa e indirecta en sangre, pero siempre va a ser importante correlacionar con la presencia en la orina. Un valor normal va a ser que no haya presencia. Un valor positivo nos va a hablar de ictericia obstructiva, cirrosis, hepatitis aguda, por ejemplo un síndrome de Dubin-Johnson o de Rotor, entre otras patologías. Un valor normal de urobilinógeno va a ser de 0 a 4 miligramos por día. Si tenemos algo alto, nos va a hablar de anemia hemolítica, que es esta lisis de los mismos eritrocitos, insuficiencia hepática, colangitis. Y un valor bajo nos va a hablar de obstrucción biliar, fístula biliar y la lesión renal en un paciente grave. Vamos a tener los sedimentos urinarios. ¿Qué va a hacer esto? Todas estas cosas que podemos encontrar en la orina y que se van a ver de esta forma. ¿Cómo se obtiene? Porque al final del día el sedimento va a obtenerse después de una centrifugación. Entonces yo voy a tomar 10 mililitros de orina aproximadamente, voy a centrifugar, voy a eliminar 9 de esos 10 mililitros y solamente se va a analizar el mililitro que va a restar. Y en este podemos encontrar diferentes cosas como eritrocitos, leucocitos, cilindros, cristales, células epiteliales, entre otras cosas. Eritrocitos, lo normal va a ser encontrar menos de 3 por campo, los leucocitos menos de 5 y en la presencia, por ejemplo, de algunas células epiteliales no va a ser patológica. Entonces es importante nuevamente correlacionar con la clínica. Hablamos posteriormente de la sangre, que es esto que se va a llamar hematuria. Normalmente mencioné 1 a 3 o 0 a 3, micro de 3 a 100 y más de 100 a 150 vamos a hablar de macro. Y se dice en la mayoría de la literatura médica que cuando hablamos de macrohematurias que lo podemos ver, que la orina se ve roja o se ve al menos turbia, y la micro puede no ser sensible a la vista, puede no presentarse, pero eso no quiere decir que no exista. Por eso está importante esta determinación con el microscopio. Etiología, bueno, vamos a tener diferentes orígenes urológicos, que nos vamos a referir al tracto urinario, y nefrológicos únicamente al riñón, patologías como glomerulopatías, vasculopatías, y el origen urológico, lo más común, litiasis, estas piedras en el riñón, quistes, tumores. Después podemos determinar, también hacer esta división entre causas extrarrenales y causas renales. Las causas renales van a ser enfermedades glomerulares,
y enfermedades hereditarias. Las no renales van a ser cálculos, neoplasias y algunas infecciones. Después vamos a tener la presencia de leucocitos. Normalmente debe haber menos de 5. Si los vemos, normalmente se va a correlacionar con una infección del tracto urinario, pero hay otras causas que van a producir la elevación de los leucocitos, por ejemplo, eosinofilia, por ejemplo, una nefritis tubulointersticial. Entonces también, siempre ver el estudio, pero preguntar al paciente o investigar algunas causas comunes. Células epiteliales son células que vamos a encontrar en el tracto urinario y que van a tener que ver con la descamación de este epitelio. Las células transicionales no las debemos de encontrar, y si las vemos debemos de sospechar un tumor del tracto urinario. Las escamosas, por otra parte, pueden, no siempre, pero pueden indicarnos una contaminación. Cilindros. Entonces van a ser estos moldes que se van a encontrar producidos por el filtrado a nivel tubular renal, y va a tener que ver con un material de proteínas, células o inclusiones celulares. Podemos tener cilindros simples o podemos tener cilindros mixtos, compuestos o con inclusiones, con una composición diferente, y los vamos a ver de esta forma: hialinos, orina concentrada, insuficiencia cardíaca, lesión renal, cereos, que es la presencia, por ejemplo, de grasa, lipídicos, en enfermedad renal crónica avanzada, y con inclusiones. ¿Qué son estas inclusiones? Diferentes cosas, por ejemplo, hematíes, es decir, eritrocitos, leucocitos. Tenemos diferentes causas, típicamente glomerulonefritis nos va a dar la mayoría, pielonefritis, células epiteliales, que damos, por ejemplo, una infección por citomegalovirus, una glomerulonefritis, los granulosos también, síndrome nefrótico importante, proteinuria también, pielonefritis, necrosis, los grasos típicos del síndrome nefrótico. De hecho, lo podemos ver como una correlación con algunos de los criterios, o la enfermedad de Fabry. Y los mixtos, que van a ser cualquiera de estos, es decir, cilindros con más de una inclusión, y podemos hablar de glomerulonefritis proliferativas, entre otras cosas. Hablando únicamente de los cristales, los vamos a ver de esta forma, al microscopio. Podemos hablar de los cristales de fosfatos, que comúnmente van a estar presentes en la infección urinaria, fosfaturia, oxalatos, litiasis, oxaluria, algunas intoxicaciones, urato, que sería este urato típico de la gota, y la cistina, que no tiene mucha ciencia, será con cistinuria. Entonces, este es un panorama general de lo que podemos encontrar, de lo que podemos evaluar y de lo que eventualmente podemos diagnosticar con un examen general de orina. Como pueden ver, tiene diferentes partes, algunas con tira reactiva, otras con determinaciones por máquina y otras por determinaciones por observación directa, como en la microscopía. Esto es todo en esta ocasión. Espero que tengan un panorama general de este estudio tan importante que es el examen general de orina. Muchas gracias, buena tarde y hasta luego.